el eco de una mofa. ¿Qué pasa si la única cosa que te define no es tu éxito, sino el momento más cruel de tu vida? Ethan Black vivía bajo esa premisa. A los 35 años, había construido un imperio que hacía que la gente bajara la voz cuando entraba en una habitación. Era un CEO millonario, con un traje impecable, una mandíbula afilada y unos ojos azules que parecían ver solo números, no personas. Para él, las emociones eran responsabilidades, distracciones que debilitaban la concentración de un hombre. Se había abierto camino hasta la cima a través de una ambición implacable, y el imperio que comandaba era tanto su escudo como su prisión. Pero en el fondo, Alexander no sentía nada. En galas benéficas, firmaba cheques con la misma indiferencia que usaba al autorizar fusiones corporativas, y sin embargo, el mundo lo aplaudía como generoso. El propio Alexander no sentía nada. Pero el pasado tenía una forma de persistir en las sombras. Había noches en las que se sentaba en la oficina de su ático, en lo alto de la ciudad, y se veía reflejado en el cristal. Por un momento, en lugar de la imagen pulida que había construido, veía otra versión de sí mismo, años más joven, sentado en una pequeña cafetería, escuchando la risa de una mujer con el cabello rizado y los ojos de color marrón cálido. Emily había sido la única que alguna vez perforó su armadura, la única que miró más allá de su arrogancia y vio algo digno de amor. Y sin embargo, él la había ahuyentado con la misma lógica fría que lo había hecho rico. Cuando ella desapareció, se había llevado más que su presencia. Se había llevado la parte de él que podía creer en la ternura. Se dijo a sí mismo que era lo mejor. El amor era inestable, el amor distraía a los hombres de sus metas, y el amor podía usarse como un arma en su contra. Y así, enterró el recuerdo de ella bajo tratos, rascacielos e interminables vuelos a ciudades donde todos conocían su nombre, pero nadie conocía su corazón. Pasaron los años y pensó que la había borrado por completo. Aún así, había momentos, en las horas tranquilas entre la medianoche y el amanecer, en los que sentía el espacio vacío que ella había dejado. En una gris mañana de principios de primavera, Alexander entró en los pasillos de mármol de una clínica privada, con la mente ocupada en cifras y contratos. No estaba allí como paciente, sino como inversor, otra transacción que expandiría su imperio. Su asistente lo seguía, llevando una pila de carpetas y enumerando números que se desdibujaban. Estaba a mitad de camino firmando documentos cuando escuchó un sollozo pequeño y roto que resonó por el pasillo. Al principio lo ignoró. La gente llora en los hospitales todo el tiempo. Pero el sonido perforó el escudo que había usado durante años, crudo y tembloroso. En contra de su buen juicio, giró la cabeza. Sentada en un banco estrecho, había una niña, no mayor de 4 años. Sus rizos rubios enredados alrededor de su rostro, enrojecido. Sus pequeñas manos agarrando el borde de su vestido mientras lloraba. Sus ojos eran del tono más sorprendente de azul, claros y profundos como el océano. Y por un momento, Alexander se olvidó de cómo respirar. Una enfermera se inclinó para consolarla, murmurando sobre tratamientos y facturas, sobre una madre que no podía pagar. Alexander sintió un destello de irritación por la ineficiencia de todo, seguido de algo mucho más extraño, un dolor que tiraba de él desde adentro. Sin pensar, sacó su bolígrafo y firmó otro formulario, instruyendo a la clínica que cubriera los costos. «Encárguense de ella», dijo simplemente, restándole importancia como otro acto de caridad
que le haría ganar aplausos en la prensa. Y sin embargo, mientras caminaba de regreso por los relucientes pasillos, algo dentro de él estaba inquieto. Los ojos de la niña persistieron en su mente, su color demasiado familiar, demasiado penetrante, como si pertenecieran a una historia que había tratado de borrar. Se dijo a sí mismo que no significaba nada, solo otra niña, solo otro gasto. Pero al salir de la clínica, una tranquila inquietud se enroscó en su pecho, del tipo para el que no tenía palabras. Todavía no sabía que el pequeño acto que descartó tan fácilmente desentrañaría la base misma de su vida, cuidadosamente controlada. El descubrimiento que lo cambió. Toda la lluvia había comenzado cuando Alexander salió de la clínica, una suave llovizna que pintaba el pavimento con reflejos plateados. Se movió rápidamente. Su conductor ya lo esperaba cerca de las puertas de cristal, pero antes de que pudiera subirse al coche, algo lo hizo detenerse. Miró hacia el estacionamiento, quizás por costumbre, y en ese momento ordinario, su mundo cuidadosamente protegido se agrietó. La pequeña niña rubia, cuyo tratamiento acababa de pagar, corría por el pavimento mojado, sus rizos rebotando mientras reía a través de la lluvia. Y luego, a solo unos pasos detrás de ella, vio a una mujer, su figura medio escondida bajo un paraguas. Ella le gritó a la niña, su voz familiar, de una manera que le retorció el pecho. Cuando levantó la cabeza y sus ojos se encontraron, Alexander sintió que el suelo se inclinaba bajo él. Era Emily. Habían pasado 5 años desde que ella había desaparecido de su vida, pero verla era tan impactante que cortó todas las paredes que había construido. Su cabello aún era del mismo castaño oscuro, rizándose en ondas húmedas alrededor de su rostro. Sus ojos del mismo tono rico de castaño, que una vez había sido la única calidez en su mundo frío. Pero ahora había algo más, una fuerza en la forma en que se movía, una cautela que no había estado allí antes. Se congeló cuando lo vio. Sus labios se separaron en shock. Sus dedos se apretaron protectoramente en el hombro de la niña. Y en ese solo instante, Alexander comprendió una verdad tan brutal que le robó el aliento. Los ojos azules de la niña no eran aleatorios, no eran una coincidencia. Eran sus propios ojos, mirándolo fijamente desde un rostro que debería haber sido tan familiar como los latidos de su corazón. Se quedó paralizado en el lugar, incapaz de moverse, incapaz de hablar. Los recuerdos lo golpearon. La repentina partida de Emily, su silencio, las preguntas sin respuesta que había enterrado bajo dinero y ambición. Ahora lo sabía. Ella se había ido por la niña, su hija, la hija que nunca había conocido. Una hija que había crecido hasta convertirse en una persona que reía y respiraba sin él. Una hija cuyo dolor en esa clínica había sido real, y él había pagado por su cuidado como si fuera una extraña. Su garganta se cerró. Su pecho se apretó con una mezcla de rabia hacia sí mismo y un dolor que no podía nombrar. La expresión de Emily se endureció rápidamente. Su shock inicial desapareció detrás de una máscara de desafío. Se agachó para cargar a la niña en sus brazos, sosteniéndola cerca como si la estuviera protegiendo de él. Alexander dio un paso adelante. Su boca se abrió con palabras que se negaron a salir. Quería exigir por qué le había ocultado esto, por qué le había robado estos años. Pero debajo de las preguntas había una culpa que lo silenciaba. Él había sido quien la empujó, quien no le había dado ninguna razón para confiarle algo tan frágil. Recordó la forma en que una vez se había reído de sus lágrimas, la forma en que había descartado su corazón
como una complicación. Ahora esa crueldad había regresado a él, encarnada en la forma de una hija que ni siquiera sabía su nombre. La llovizna se volvió más pesada. El sonido de ella llenó el silencio entre ellos. Emily se dio la vuelta sin decir una palabra, caminando rápidamente hacia su coche, los brazos de la niña aferrados con fuerza a su cuello. Alexander los vio irse, su cuerpo rígido, su mente una tormenta. Siempre se había considerado intocable, un hombre que no perdía nada que no pudiera reemplazar. Pero a medida que las luces traseras desaparecían bajo la lluvia, se dio cuenta de que ya había perdido algo invaluable, algo que ningún imperio podía restaurar. Por primera vez en años, Alexander Reed se sintió impotente. Y en ese momento de impotencia, un solo pensamiento echó raíces, uno que lo perseguiría. La niña que había salvado como una extraña era su propia sangre y carne. El vacío de un monarca. Alexander regresó a su ático esa noche, pero el espacio que una vez se sintió como una fortaleza ahora parecía vacío, haciendo eco con cada paso que daba. La ciudad brillaba bajo sus ventanas, los rascacielos palpitaban de vida, pero nada de eso lo conmovía. Dejó caer sus llaves en el mostrador, se aflojó la corbata y se sirvió una copa, aunque el whisky le ardía en la garganta como fuego. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener el control, compartimentar, empujar los sentimientos en cajas y enterrarlos bajo capas de estrategia y ambición. Pero ninguna pared en su mente podía contener la imagen del rostro de la niña, sus rizos dorados mojados por la lluvia, sus ojos azules brillantes e inocentes, mirándolo con la misma profundidad que su propio reflejo. Caminó por la amplia habitación, sus zapatos pulidos resonando contra el mármol, y se detuvo en la enorme ventana que daba al horizonte. Presionó una mano contra el cristal, como si la superficie fría pudiera estabilizarlo, pero en el momento en que sus ojos se centraron en su reflejo, sintió un dolor tan profundo que lo asustó. Esos mismos ojos azules lo miraban fijamente, pero ahora los veía no solo en sí mismo. Los vio reflejados en la niña que se había aferrado al cuello de Emily. Mi hija. La palabra en sí misma se sintió pesada, ajena, y sin embargo, innegable. Tenía una hija que nunca había conocido, una hija que había crecido durante 4 años sin su presencia, su guía o su amor. La culpa lo carcomió, arañando a través de los recuerdos que había intentado olvidar. Recordó el día en que Emily se había ido, cómo había descartado sus miedos, cómo se había burlado de su dolor como si estuviera por debajo de él. Estaba tan seguro de que ella lo necesitaba más de lo que él la necesitaba a ella. Y luego ella se había ido, desvaneciéndose como el humo, dejándolo para que se convenciera de que ella era débil, sentimental, indigna de su mundo. Ahora entendía la verdad. Ella se había ido no porque fuera débil, sino porque era lo suficientemente fuerte como para proteger a su hija de él. Esa revelación lo golpeó como un puñetazo. Durante años, se había dicho a sí mismo que no había perdido nada cuando ella se fue, que su imperio era suficiente. Ahora, en el silencio de su ático, sabía que había perdido todo lo que alguna vez importó de verdad. Se dirigió a su escritorio, apartando los informes y contratos cuidadosamente apilados, buscando algo a lo que no podía dar nombre. Se sentó pesadamente en la silla de cuero, inclinándose hacia adelante, con los codos en el escritorio, la cabeza entre las manos. Su mente reprodujo el momento fuera de la clínica, la forma en que Emily lo había mirado, no con anhelo, ni siquiera con odio, sino con una ferocidad protectora
que lo cortó por completo de su vida. Ella había construido un mundo sin él, uno donde su hija estaba a salvo, y al hacerlo, lo había condenado a 4 años de ausencia, que nunca podría deshacer. El pensamiento de Chloe recordó haber oído a la enfermera decir su nombre de pasada. Creciendo creyendo que él no era más que un extraño, se retorció dentro de él como un cuchillo. Las horas se desdibujaron a medida que la noche se hacía más profunda. Alexander intentó ahogar el ruido en su cabeza con otra copa de whisky, pero ni siquiera el ardor del alcohol podía calmar la tormenta. Veía el rostro de Chloe en cada sombra, su risa en cada destello de sonido. Pensó en la forma en que se había aferrado a la mano de Emily, su confianza tan absoluta, y se preguntó si había alguna posibilidad de que alguna vez pudiera mirarlo con una fracción de esa misma confianza. Había construido su vida sobre transacciones, pero esto era algo que no podía comprar, ni con toda la riqueza del mundo. Al amanecer, Alexander todavía estaba despierto, con los ojos rojos y el pecho pesado. Salió al balcón. El aire frío le mordió la piel y dejó que el ruido de la ciudad lo invadiera. Susurró la palabra hija al viento como si decirla en voz alta pudiera hacerla real. No sabía cómo enfrentarse a Emily, cómo pedirle perdón cuando él había sido la razón por la que ella se fue en primer lugar. No sabía cómo explicarle a una niña por qué su padre nunca había estado allí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primera risa. Pero debajo de todo su miedo y culpa, una verdad había echado raíces, más fuerte que las otras. Ya no podía fingir que no le importaba. Por primera vez en su vida, Alexander Reed admitió que era impotente, no contra rivales o mercados, sino contra su propio pasado. Y a medida que el sol salía sobre la ciudad, proyectando luz sobre las torres de acero y vidrio, que una vez había pensado que eran el pináculo de su éxito, se dio cuenta de que nada de eso importaba ya. Lo que importaba era una niña de 4 años con rizos dorados y ojos azules, y la oportunidad, por muy escasa que fuera, de que algún día pudiera oírla llamarlo papá. ¿Puede el poder y la riqueza llenar el vacío de una vida sin amor? ¿Crees que Alexander podrá reconstruir su vida? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para la próxima parte. El camino de la redención. El día después de la revelación en el estacionamiento, Alexander no pudo concentrarse en nada que se pareciera al trabajo. Las reuniones se desdibujaron. Los números se le nadaron delante de los ojos y las voces de los ejecutivos sonaban como estática. Su mente seguía volviendo a la imagen de Emily, sosteniendo a la niña en sus brazos, una niña que llevaba su sangre, sus ojos, su misma presencia en su pequeño cuerpo. La revelación lo había roto, pero el silencio que siguió había sido aún peor. Emily no le había dicho una palabra. Se había dado la vuelta como si ya no existiera, y ese desprecio le dolió más que cualquier adquisición hostil que hubiera soportado. Durante años, él había sido el que decidía qué voces importaban y cuáles no. Ahora, en el espacio de un solo momento, ella lo había vuelto invisible, y descubrió que no podía soportarlo. A última hora de la tarde se sentó en su oficina, mirando las luces de la ciudad, con la mandíbula tensa y la mente acelerada. Él no era el tipo de hombre que esperaba a que las respuestas le llegaran. Siempre había sido el que perseguía, el que exigía, el que doblaba la realidad a su voluntad. Pero esto no era una negociación hostil en una sala de juntas. Esta era su hija. Esta era Emily. Sabía que si irrumpía en su vida con su arrogancia habitual, ella le cerraría la puerta para siempre. Y sin embargo,
El pensamiento de seguir siendo un extraño para Chloe era insoportable. Ya se había perdido demasiado. Se había perdido su primera palabra, sus primeros pasos, los innumerables pequeños momentos que construyen una infancia. No podía permitir que el futuro también fuera robado. Necesitó de todo el autocontrol que tenía para esperar una oportunidad. A través de discretas consultas, descubrió que Emily todavía vivía en la ciudad, aunque en sus tranquilas afueras, lejos de las torres de cristal que él gobernaba. Condujo él mismo una noche, sin su chofer, sin un séquito, estacionando su coche en una calle con poca luz llena de casas modestas. El aire olía a lluvia y lilas en flor, el tipo de belleza ordinaria que había olvidado que existía. Se quedó parado afuera de su casa durante varios minutos, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, antes de finalmente reunir el coraje para salir. Cada paso hacia su puerta se sentía más pesado que cualquier trato que hubiera hecho. Cuando Emily abrió la puerta, se congeló. Su mano se apretó en el marco como si se estuviera preparando para un impacto. Iba vestida de forma sencilla, su cabello rizado recogido, sus ojos cansados pero afilados. Detrás de ella, una débil risa salía de la casa. La risa de Chloe, aguda y desprevenida. Ese sonido perforó el pecho de Alexander, casi desmoronándolo. Se aclaró la garganta, su voz más áspera de lo que esperaba. «Emily», comenzó, pero el nombre se le atascó en la garganta. Había practicado las palabras en el viaje, pero ahora todas se sentían vacías. Su expresión se endureció. «No deberías estar aquí». Su tono no tenía calidez, ni rastro de la mujer que una vez lo había mirado con afecto. Comenzó a cerrar la puerta, pero él la detuvo con su mano, con cuidado de no empujar demasiado fuerte, temeroso de asustarla o de llamar la atención de Chloe. «Por favor», dijo, la palabra ajena y pesada en su boca. Había pasado años mandando, ordenando, nunca pidiendo. Ahora estaba suplicando y raspaba cada fragmento de su orgullo. «Solo quiero hablar». Los ojos de Emily se encendieron de ira. «¿Hablar? ¿Después de 4 años de silencio? ¿Después de dejarme sola para cargar con todo?» Su voz se elevó antes de obligarla a bajarla, mirando por encima del hombro para asegurarse de que la niña no hubiera oído. Salió y cerró la puerta detrás de ella, cruzando los brazos como si fuera una armadura. «No puedes aparecer ahora y fingir que te importa». El pecho de Alexander ardió. Quería defenderse, decir que no había sabido que ella le había ocultado a Chloe, pero la verdad lo silenció. Él no le había dado ninguna razón para quedarse, ninguna razón para confiarle algo tan precioso. Se había reído de sus lágrimas una vez, se había burlado de su vulnerabilidad, y ese recuerdo ahora estrangulaba cada excusa. En cambio, su voz se quebró cuando finalmente habló. «Es mía, ¿verdad?» La pregunta se sintió patética, innecesaria, pero necesitaba oírla de sus labios. El rostro de Emily se suavizó por solo una fracción de segundo antes de que la dureza regresara. «Sí», dijo finalmente, sus palabras como una cuchilla. «Es tu hija, y es todo por lo que nunca estuviste listo para ser responsable». El aire entre ellos se espesó, lleno de años de silencio, dolor y arrepentimiento. Alexander tragó con dificultad, su garganta seca. «Quiero conocerla», susurró. «No espero el perdón, no de ti, tal vez ni siquiera de ella. Pero no puedo seguir fingiendo. No puedo dejar que pase otro año sin intentarlo».
Emily sacudió la cabeza, su voz baja pero feroz. No entiendes lo que significa intentar. Ella no te conoce. No sabe lo que me hiciste. Para ella, el mundo es seguro y pequeño y lleno de amor. Podrías destrozar eso en un instante si entras con tu dinero y tu poder, pensando que será suficiente. Sus palabras cortaron profundamente, pero Alexander no se inmutó. Por una vez en su vida, no quería ganar una discusión. Solo quería una oportunidad, no importa cuán pequeña. Dio un paso atrás, bajando la mano de la puerta. Su voz temblaba, pero era firme. Entonces, dime qué tengo que hacer. Lo que sea necesario, lo haré. Los ojos de Emily brillaron, aunque no sabía si era por ira o por algo más. Se dio la vuelta, su mano agarrando el pomo de la puerta con fuerza. Vete a casa, Alexander. Solo vete. Luego se deslizó dentro. La puerta se cerró firmemente detrás de ella, dejándolo de pie en el porche con solo el eco de la risa de Chloe que se filtraba a través de las paredes. Esa noche, mientras conducía de regreso a través de las calles tranquilas hacia las torres de la ciudad, Alexander sintió el peso de la derrota como nunca antes. En la sala de juntas, el fracaso era temporal, un obstáculo que superar. Pero aquí, en la batalla por la oportunidad de ser padre, el fracaso significaba perder algo que nunca podría reemplazar. Y sin embargo, incluso a medida que el dolor en su pecho se profundizaba, un pensamiento lo mantuvo firme. No se rendiría. Él fue el regreso de un hombre. Alexander no regresó a la puerta de Emily al día siguiente o al siguiente, aunque el impulso le ardía como la fiebre. Entendió lo suficiente como para saber que si la presionaba demasiado, ella desaparecería de nuevo, y esta vez tal vez nunca la encontraría. En cambio, comenzó con el poco terreno que podía reclamar. Se acercó a través de la clínica donde la había visto por primera vez, usando su influencia no como un arma, sino como un escudo. Especialistas fueron llamados discretamente, nuevos equipos fueron entregados sin ceremonia, y su tratamiento fue acelerado con una eficiencia que dejó a los médicos susurrando sobre el misterioso benefactor. Emily supo de inmediato que era él, y aunque nunca dijo gracias, no rechazó la ayuda. Ese silencio fue la apertura más pequeña, pero para Alexander fue una puerta lo suficientemente ancha como para cruzarla. Semanas después, por un acuerdo que se produjo después de tensas conversaciones y largos silencios, Emily le permitió ver a Chloe en visitas cortas. Ella estableció reglas firmes, siempre supervisado, siempre en espacios familiares, nunca solo. La primera vez que entró en la pequeña sala de estar de su modesta casa, Alexander sintió que su pecho se contraía. Los juguetes estaban esparcidos por el suelo, los libros de niños apilados de forma desigual en los estantes, y dibujos con crayones brillantes colgaban en el refrigerador. Este mundo estaba lejos del cristal y el mármol de su ático, pero irradiaba una calidez que su hogar nunca había tenido. Y luego apareció Chloe, agarrando un conejo de peluche, sus rizos rubios rebotando mientras se asomaba detrás de las piernas de su madre. Sus ojos se fijaron en los de él, con el mismo azul penetrante que veía en el espejo todas las mañanas, y sintió que sus rodillas se debilitaban. Quería tirarse al suelo de inmediato, decirle quién era, pero recordó la advertencia de Emily. No la abrumes, así que en lugar de eso, se arrodilló con cuidado, manteniendo su voz suave. «Hola, Chloe», dijo, su tono más gentil de lo que nunca había sido en una sala de juntas. «Soy Alexander. Es un placer conocerte». Chloe parpadeó.
Su pequeña frente se arrugó en concentración, y luego se agachó detrás de Emily. El rechazo fue tranquilo, pero agudo, y Alexander lo sintió como un cuchillo, pero se quedó allí en la alfombra, esperando, hablando no para llenar el silencio, sino para demostrarle que no se iría, lentamente. En las siguientes visitas, comenzó a ganarse fragmentos de su atención. Se enteró de que a ella le encantaba dibujar, así que le trajo blocks de dibujo y cajas de lápices de colores, no costosos kits de arte, sino el mismo tipo de crayones que ella ya usaba, porque Emily le advirtió que cualquier cosa demasiado lujosa asustaría a la niña. Se enteró de que a Chloe le encantaban las historias, así que practicó leyendo cuentos de hadas por la noche solo en su ático, tropezando con las palabras caprichosas hasta que pudo contarlas sin dudar. El gran avance llegó una tarde lluviosa, cuando la energía eléctrica parpadeó en la casa de Emily. La tormenta sacudió las ventanas, y Chloe se asustó, agarrando su conejo con fuerza. Alexander se sentó en el suelo con ella, sacando una linterna de su bolsillo, un hábito práctico de años de viajes, y haciendo formas de sombras tontas en la pared. Al principio, Chloe solo miraba, con los ojos muy abiertos, pero cuando formó un conejo para que coincidiera con su juguete, ella se rió, el sonido brillante e inocente. Esa risa lo invadió como una absolución. Por primera vez, se subió a su regazo sin dudar, señalando la pared y pidiendo más sombras. El corazón de Alexander se rompió y sanó en el mismo instante. La envolvió con los brazos con cuidado, aterrorizado de que pudiera escaparse, y le susurró promesas que ella era demasiado joven para entender, pero que él sentía con cada fibra de su ser. Emily se paró en la puerta, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Pudo ver el conflicto en sus ojos, los años de traición, luchando contra la evidencia que tenía delante. Ella había criado a Chloe sola, sacrificado todo para protegerla, y ahora veía al hombre que una vez la había destruido sostener a su hija como si fuera lo más preciado del mundo. Una parte de ella todavía quería echarlo, recordarle las noches que había llorado sola, pero otra parte de ella, más tranquila y difícil de silenciar, veía algo diferente. Ya no era el hombre que se había burlado de su dolor. Era algo más crudo, algo humillado. Esa tarde, cuando la tormenta había pasado y Chloe estaba dormida, Emily le habló en voz baja y cautelosa. «Está empezando a confiar en ti. No rompas eso, Alexander. Si lo haces, nunca te dejaré acercarte a ella de nuevo». Él asintió, con la garganta tensa, y respondió simplemente, «No lo haré». Para Alexander, esas palabras no eran solo una promesa a Emily, sino un juramento grabado en su propio ser. Había fallado antes, pero no fallaría ahora. Cada año perdido pesaba sobre él como una cadena, pero estaba comenzando, pieza por pieza frágil, a construir algo nuevo. Un vínculo no nacido del poder, sino de la persistencia, la paciencia y el amor. Y por primera vez en su vida, sintió que esto, no el imperio de acero y vidrio, era lo que realmente lo definía. ¿Puede el amor cambiar realmente a una persona? ¿Crees que la confianza de Emily se romperá de nuevo? Deja tus comentarios y suscríbete para la próxima entrega. El fin de una fortaleza y el comienzo de un hogar. Emily nunca había sido una mujer que confiara fácilmente, pero después de Alexander, había aprendido a protegerse con una especie de vigilancia que se sentía más como supervivencia que como elección. Había construido muros alrededor de su corazón por necesidad,
muros que la habían mantenido fuerte durante las noches solitarias, a través de las fiebres de Chloe, a través de las facturas que se acumulaban cuando trabajaba turnos dobles solo para llegar a fin de mes. Durante años se dijo a sí misma que no lo necesitaba, que su hija no lo necesitaba, que el amor era una debilidad que destruía más de lo que daba. Y sin embargo, ahora, viendo a Chloe reír en los brazos de Alexander, esos muros comenzaron a temblar de una manera que ella no sabía cómo detener. Cada noche que él visitaba, Emily se quedaba lo suficientemente cerca como para intervenir, pero lo suficientemente lejos como para hacer de su presencia un recordatorio. Lo escuchaba tropezar con cuentos para dormir. Lo veía tratar de trenzar los rizos de Chloe, con dedos más acostumbrados a firmar contratos que a atar cintas. Y veía el asombro silencioso en sus ojos cada vez que Chloe se acercaba a él sin dudar. Esto la conmovía más de lo que quería admitir, porque no podía reconciliar a este hombre con el que una vez había descartado sus lágrimas como algo inconveniente. Recordaba esa sonrisa burlona tan claramente como si hubiera sido ayer, la curva cruel de sus labios cuando le había dicho que estaba embarazada. Ese recuerdo era una hoja de doble filo que llevaba dentro de ella, y la sacaba cada vez que su corazón comenzaba a ablandarse, cortando la peligrosa idea de que tal vez, solo tal vez, él había cambiado. Una noche, después de que Chloe se durmiera, Emily se sentó en la pequeña mesa de la cocina mientras Alexander se quedaba en la sala, recogiendo juguetes y colocándolos ordenadamente en los estantes. El hecho de que él hiciera algo tan ordinario, tan doméstico, la inquietaba. Finalmente, habló, su voz más aguda de lo que pretendía. ¿Por qué estás realmente aquí, Alexander? ¿Es la culpa? ¿Una actuación? ¿O estás tratando de controlar la única cosa que no controlaste antes? Él se detuvo, sus manos descansando sobre una muñeca que acababa de volver a colocar en el estante. Sus hombros se tensaron, pero cuando se volvió hacia ella, su expresión no era de ira, sino de agotamiento. «Estoy aquí porque me perdí todo lo que importa», dijo en voz baja. «No puedo deshacer el pasado, Emily. No puedo quitar los años que la criaste sola, o las noches que pasaste preguntándote cómo te las arreglarías. Pero puedo estar aquí ahora. No por control, no por apariencias, simplemente para ser su padre. Y tal vez, si me dejas, para demostrar que puedo ser más que el hombre que fui». Sus palabras chocaron contra sus defensas, dejándola inestable. Quería gritarle, recordarle el dolor que había causado, pero no podía ignorar la forma en que su voz se quebraba cuando hablaba de Chloe. La forma en que sus ojos, esos mismos ojos azules penetrantes que una vez la habían aterrorizado, ahora parecían despojados de toda arrogancia. Se cruzó de brazos, luchando contra la atracción de emociones en las que no confiaba. «No puedes borrar lo que me hiciste», susurró, su garganta tensa. «No puedes entrar aquí y esperar que lo olvide». «No quiero que lo olvides», respondió, dando un paso más cerca pero deteniéndose antes de tocarla. «Quiero que recuerdes. Quiero que recuerdes para que puedas ver la diferencia entre quién fui y quién estoy tratando de ser ahora. No merezco el perdón. Aún no. Tal vez nunca. Pero Chloe se merece más que un padre que huyó de sus errores. Se merece a alguien que se quedó». Emily cerró los ojos, sus manos temblando en su regazo. Odiaba que una parte de ella quisiera creerle. Odiaba que su corazón se acelerara ante la idea de que Chloe creciera con un padre que la amaba en lugar de solo un extraño con sus ojos. Se dijo a sí misma que era peligroso,
que dejarlo acercarse de nuevo podría destruir el frágil mundo que había construido. Pero luego pensó en la risa de Chloe, cuando él la levantaba en el aire. La forma en que su hija se acurrucaba en su pecho, como si siempre hubiera pertenecido allí. Y su determinación se debilitó. Esa noche, mucho después de que Alexander se fuera, Emily se paró en la puerta de la habitación de Chloe, observando a su hija dormir. Los rizos de la niña se extendían sobre la almohada, sus labios separados en sueños pacíficos, y Emily sintió el peso de una pregunta que ya no podía evitar. ¿Estaba protegiendo a Chloe al mantener a Alexander a distancia? ¿O la estaba privando de algo que necesitaba desesperadamente? La respuesta no era simple, y la aterrorizaba, porque por primera vez en años, Emily se dio cuenta de que no solo estaba luchando para proteger a su hija, estaba luchando para proteger su propio corazón, que estaba peligrosamente cerca de amarlo de nuevo. El verdadero éxito y la victoria del amor. Alexander siempre había creído que alejarse de su imperio era impensable, que su presencia en cada reunión y cada trato era lo que mantenía la base de su empresa a salvo de desmoronarse. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, se encontró alejándose de los rascacielos que una vez lo habían definido y acercándose a la pequeña casa en la calle tranquila donde vivía Chloe. Al principio se dijo a sí mismo que podía manejar ambas cosas, que podía seguir reinando sobre su imperio mientras se presentaba como padre, pero el equilibrio pronto demostró ser imposible. Sentado en una sala de juntas, se sorprendía a sí mismo pensando en si Chloe había comido su almuerzo en la escuela, o si había recordado traer su conejo de peluche a la siesta, y los detalles de contratos de miles de millones de euros se desdibujaban hasta que parecían insignificantes en comparación con el inclinar de su sonrisa. Sus colegas notaron el cambio. Donde una vez había sido agudo y despiadado, ahora se distraía. Su teléfono se llenaba de fotos de dibujos con tiza y grabaciones de voz de Chloe leyendo sus primeras oraciones en voz alta. Cuando estallaba una acalorada discusión durante la negociación de una fusión, se sorprendía a sí mismo preguntándose si se había acordado de comprar el tipo de crayones que ella le había pedido. No era que su ambición hubiera muerto, era que la ambición ya no lo satisfacía. Se dio cuenta con un dolor en el pecho de que todo el poder que había acumulado no podía reemplazar la mirada en el rostro de Chloe cuando ella le pedía que la empujara más alto en el columpio. La elección se hizo clara una tarde de otoño, cuando Chloe actuó en su recital de preescolar. Se paró en un pequeño escenario con otros niños, sus rizos recogidos con una cinta, su voz aguda y tentativa mientras recitaba una línea sobre las estrellas. Alexander se sentó en la audiencia, inusualmente nervioso, con las manos entrelazadas con fuerza, la garganta tensa. Por un breve momento, Chloe buscó entre la multitud, sus ojos azules escudriñando con incertidumbre, hasta que se posaron en él. Cuando ella sonrió con alivio y levantó su mano en un pequeño saludo, Alexander sintió una oleada de orgullo tan feroz que casi lo hizo llorar. Entonces comprendió que ninguna cantidad de dinero o aclamación podía compararse con ser la persona que su hija buscaba en una habitación llena de gente. Después del recital, cuando su teléfono vibró con otra llamada urgente de la junta directiva, lo apagó sin dudar. Emily notó el gesto. Su ceja se levantó ligeramente con sorpresa, pero no dijo nada. Más tarde esa noche, mientras se sentaban en la mesa de la cocina, mientras Chloe coloreaba, Alexander confesó en voz baja que se había retirado de 2 juntas directivas importantes,
Había renunciado a tratos que habrían duplicado su fortuna y había puesto su empresa en manos de ejecutivos de confianza. Emily lo miró como si no estuviera segura de si creerle, con los brazos cruzados, sus ojos afilados con sospecha. «¿Te alejaste de todo lo que construiste?», preguntó, su voz teñida de incredulidad. «Me alejé de lo que creía que importaba», respondió tranquilamente. «Puedo construir de nuevo, puedo ganar de nuevo, pero no puedo reconstruir el tiempo que ya perdí con ella. Cada día que me pierdo con Chloe se ha ido para siempre. No quiero despertar dentro de 10 años y darme cuenta de que me perdí su infancia de la misma manera que me perdí los primeros 4 años». Emily lo estudió durante un largo momento, buscando la arrogancia que una vez envenenó cada palabra que él pronunciaba, pero no estaba allí. En cambio, vio a un hombre que parecía agotado y crudo, despojado de la armadura de la riqueza, alguien que se había visto obligado a confrontar el vacío de sus victorias. Una parte de ella quería protegerse dudando de él, mantener la guardia alta, pero otra parte no podía ignorar la sinceridad en su voz. Chloe, ajena a la pesada conversación, se subió al regazo de Alexander con su libro para colorear, charlando sobre las estrellas que había dibujado. Él la abrazó con un brazo y escuchó con una paciencia que Emily nunca antes había visto en él. Al verlos, sintió los frágiles contornos de un futuro que nunca se había permitido imaginar. Uno donde su hija pudiera crecer con ambos padres presentes. Uno donde ella misma no tuviera que cargar con todo sola. La idea la aterrorizó y la tentó a la vez, porque aceptarla significaba arriesgarse a la posibilidad de un corazón roto de nuevo. Esa noche, después de que Chloe se acostó, Alexander salió al porche. Emily se unió a él a regañadientes, con los brazos cruzados contra el frío. Se volvió hacia ella, su expresión firme pero vulnerable. «No sé cómo arreglar todo lo que rompí», admitió, su voz baja. «Pero sé esto. Preferiría ser el hombre que comete errores tratando de amarte a ti y a Chloe que el hombre que se esconde detrás del poder y finge que no le importa. Si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote eso». Emily no respondió de inmediato. Miró la calle oscura, su corazón atrapado entre la cautela y el anhelo. Recordó las noches que había sostenido a Chloe cerca, susurrando promesas de que nunca dejaría que nadie la lastimara, y se preguntó si confiar de nuevo en Alexander traicionaría esas promesas o finalmente las cumpliría. Cuando finalmente lo miró, sus ojos se suavizaron lo suficiente como para hacerle creer que había esperanza. No dijo sí, pero tampoco dijo no, y para Alexander Reed, que una vez había creído que el control era la única forma de vivir, esa pequeña vacilación fue más valiosa que cualquier certeza. Fue el primer paso hacia un futuro que ya no se atrevía a soñar, pero que desesperadamente quería construir. El feo final en el mar. El invierno se derritió en primavera, y con él llegó una transformación tranquila, que nadie en el círculo de Alexander podría haber predicho. El hombre que una vez prosperó con interminables horas en oficinas de gran altura y medía su valor en números y contratos, ahora encontraba sus mayores victorias en los momentos más pequeños. Aprendió a levantarse temprano, no para llamadas con inversores extranjeros, sino para hacer panqueques para Chloe, aunque fueran irregulares y a veces quemados, y se reía cuando ella los declaraba los mejores del mundo de todos modos. Aprendió el ritmo de sus juegos favoritos, cómo trenzar sus rizos sin tirar demasiado fuerte, y cómo escuchar sus historias como si cada palabra fuera lo más importante que jamás había oído.
Con cada día que pasaba, los muros a su alrededor se agrietaban, y la persona debajo, vulnerable, defectuosa y anhelante, comenzó a salir a la luz. Emily observó este cambio con un corazón dividido entre el miedo y el asombro. Al principio se dijo a sí misma que era temporal, que el enfoque de Alexander inevitablemente volvería al reluciente imperio que había construido, y se preparó para el día en que él desaparecería tan repentinamente como había llegado. Pero los días se convirtieron en meses, y él no se fue. Se perdió reuniones sin disculparse, ignoró llamadas telefónicas de socios que exigían su tiempo y se volcó en la vida tranquila que una vez lo habría avergonzado. Hubo momentos en los que Emily se despertaba por la noche y lo encontraba sentado junto a la cama de Chloe, con la cabeza inclinada, como si estuviera protegiendo sus sueños, y en esos momentos no veía al hombre despiadado del que una vez había huido, sino al padre que su hija merecía. El punto de inflexión llegó una tarde de verano, cuando los tres fueron al mar. Chloe corrió por la arena, sus rizos volando con el viento. Su risa se extendía sobre las olas, mientras intentaba perseguir a las gaviotas. Alexander la siguió, sus zapatos abandonados detrás de él, las mangas de su camisa remangadas hasta los codos, y por una vez no parecía un hombre que cargaba con el peso del mundo. Parecía un padre, sin aliento y vivo, cargando a su hija en sus brazos, mientras ella gritaba de alegría. Emily se quedó atrás, sus pies descalzos hundiéndose en la arena, y sintió que algo dentro de ella se deshacía. Durante años había vivido en alerta, sobreviviendo solo con la fuerza. Pero en ese momento se permitió imaginar una vida en la que ya no tenía que cargar con el peso sola. Más tarde, cuando el sol se derritió en el horizonte, se sentaron juntos en la playa. Chloe se durmió entre ellos, su pequeño cuerpo acurrucado contra el pecho de Alexander, y el susurro de las olas los envolvió. Durante mucho tiempo no dijeron nada, pero el silencio ya no era hostil. Era un espacio lleno de posibilidades. Alexander miró a Emily, su expresión desprotegida, y finalmente pronunció las palabras que había guardado durante meses. «La amo más de lo que pensé que podría amar a algo», susurró, su voz ronca. «Y te amo a ti, Emily. Sé que no lo merezco, no después de todo, pero si queda alguna posibilidad, quiero construir una vida contigo. No la que pensé que quería hace años, sino esta, aquí, contigo y con ella». Emily sintió que las lágrimas le picaban los ojos, no por dolor, sino por el abrumador peso del momento. Pensó en las noches que había pasado sola, en el miedo que la había impulsado a irse, en la ira que la había sostenido durante los años de silencio. Y luego pensó en Chloe, que merecía un padre que se quedara. Pensó en el hombre que tenía delante, no en el arrogante CEO que una vez se había reído de su vulnerabilidad, sino en el hombre que ahora cargaba a su hija como si fuera lo más preciado del mundo. Lentamente, con un aliento que se sintió tanto como una rendición como una fuerza, buscó su mano. «Si le rompes el corazón, nunca te perdonaré», dijo suavemente. «Pero creo que puedes ser el hombre que ella necesita, y tal vez el hombre que una vez esperé que fueras». En ese frágil momento, el mundo cambió. El dolor del pasado no se desvaneció, pero ya no los definía. Habían caminado a través del fuego, el silencio y el arrepentimiento, y de alguna manera se habían encontrado aquí, en la orilla, juntos de nuevo. Mientras la última luz del día se deslizaba en el mar, Alexander le dio un beso a Chloe en la frente, y luego miró a Emily con ojos que no tenían arrogancia, solo devoción.
Y Emily, por primera vez en años, se permitió creer en un futuro que no estaba moldeado por el miedo, sino por el amor. Cuando regresaron a casa, la vida que comenzaron a construir no era grandiosa ni extraordinaria. Era simple, llena de cenas familiares, rutinas a la hora de acostarse y pequeñas alegrías cocidas en días ordinarios. Pero para Alexander Reed, el hombre que una vez pensó que el amor era una debilidad, era más poderoso que cualquier imperio que hubiera gobernado. Había perdido años, pero se le había dado una segunda oportunidad, y esta vez la sostuvo con ambas manos, decidido a no dejarla ir nunca.